Esta serie de Contagia, quiero cerrarla con este título: Contagia Adoración. Contagia Adoración. Acuérdense que lo que Dios me dio de fundamento de esta serie fue en Hechos capítulo 17, versículo 6, cuando allí en este lugar llegó el evangelio de tal manera, con tal impresión de milagros, sanidades, gente salvada, liberada, que los líderes religiosos y personas que se oponían al evangelio llevaron a las autoridades a Jasón y a toda su familia, porque los apóstoles pues ya se habían ido. Y cuando se presentaron ante las autoridades, lo que les dijeron a las autoridades fue lo siguiente, que está en el versículo 6, y dice: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y ese es precisamente contagiar, llevar el evangelio a todo rincón, a toda área donde nosotros podemos caminar, donde nosotros podemos andar, donde podemos trabajar, donde podemos estudiar. Ahí donde estamos, nosotros tenemos que impactar. En vez de que el mundo nos quiera a nosotros absorber, nosotros con el poder del Espíritu Santo vamos a ir a cambiar el ambiente. ¿Está bien? Y sí se puede, porque tenemos a ¿quién? Tenemos a Cristo, tenemos a Jesús, y Él es el Todopoderoso. Y hablando acerca de la adoración, contagia adoración, la primera pregunta que me vino es: ¿por qué existo? Es decir, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el plan para mi vida aquí en la tierra? Si yo no conozco quién me formó, voy a ignorar que el que me formó está pidiendo, está demandando de mí adoración. Porque cuando sabemos quiénes somos, cuando sabemos de dónde venimos, cuando sabemos quién nos formó desde el vientre de nuestra madre, quién nos dio aliento de vida, quién nos hace vivir cada segundo y cada día y cada año de nuestra existencia, cuando entendemos esto, entonces sabemos para qué fuimos creados. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si tú te haces estas preguntas, hay personas que entran en depresión, momentos difíciles de su vida donde hay peligros, hay enfermedades, hay circunstancias que les hacen sentirse mal, y siempre surge la pregunta: pues entonces, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? Y algunos empiezan a recibir diferente información del enemigo, de personas, de su propia mente, y muchas de ellas son negativas, son del enemigo. No, pues ya mejor me quiero morir, porque pues ¿para qué estoy aquí en este mundo? Nadie me quiere, nadie me ama, nadie me entiende. ¿No les ha pasado eso a ustedes, verdad? Pero cuando viene la pregunta: ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? La Biblia tiene la respuesta. Y cuando vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, y leemos, nos damos cuenta que estamos aquí, o hemos sido creados para la gloria de Dios. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Es decir, que cada uno de nosotros necesitamos saber, recordar o conocer. Si no conoces para qué has sido creado, quiero que sepas esta mañana que tú estás aquí y vives, y Dios te ha traído a este lugar para que tú le des alabanza y adoración a Dios. Él te formó, Él te dio vida, y cuando tú entiendes tu propósito y lo cumples, eres la persona más feliz. Dice Isaías 43, 5 al 7: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Versículo 6: al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijos desde los confines de la tierra. Y versículo 7 dice: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado. ¿Para qué? Para mi gloria. Al que yo ¿qué? Hice, y yo ¿qué? Formé. Fíjate, dice: trae de todos los confines de la tierra. Este es el mensaje de la salvación, que Jesucristo murió y resucitó y está siendo predicado, y dice: trae a todo el que sea llamado por mi nombre,
al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y lo formé. Fíjate bien, cuando entendemos que Dios nos creó para su gloria, entonces entramos en el propósito de Dios. Entonces sabemos por qué estamos vivos. Cada despertar, cada abrir los ojos, tenemos que entender que hemos sido creados para la gloria de Dios. Bueno, el apóstol Pablo está hablando a una iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso. Y en Efesios 1, 4 al 6, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? Dios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjate, aquí es interesante este versículo, porque hablas de ser adoptados hijos suyos. Es decir, que una persona que no tiene a Cristo en su corazón no es hijo de Dios, es creación de Dios. Pero para eso vino Cristo, y desde antes pensó en nosotros, y dice, nos predestinó para que ahora fuésemos adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Acuérdate que el único que nos salva, ¿quién es? Jesucristo. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido creados? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo quise escoger, hay muchos versículos, pero quise escoger estos dos versículos para que entendamos que hemos sido creados, hemos sido formados para la gloria de Dios. Cuando tú entiendes esto, lo recibes en tu corazón, entonces tú te levantas y tú vives la vida, y cuando enfrentas un problema, una necesidad, algo, tú dices, de todos modos, soy hijo de Dios, he sido para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria, para bendecirle, para exaltarle, y si soy hijo de Dios, Él me va a ayudar en este problema, en esta situación. ¿Estás conmigo? Entonces, fuimos creados para la gloria de Dios, para adorar al que nos formó, y eso nos da seguridad. Cuando sabes que eres hijo de Dios y has sido llamado para adorar a Dios, para bendecir a Dios, tienes una seguridad, tienes una paz, tienes algo que nadie te puede quitar. Y tú lo sabes, lo sientes en tu espíritu, lo vives. Y entonces tú dices, gloria a Dios, este es un día maravilloso. Hay muchos problemas, necesidades, pero Dios está en mí. Y estoy aquí para enfrentar todo eso con la ayuda del Señor. Entonces ahora entiendo quién soy, entiendo mi propósito, y eso me hace ser agradecido. Ahora puedo darle gracias a Dios por cada día. Y luego ya entiendo que lo que tengo yo, mi voz, mis manos, mi cuerpo, todo lo que soy, ahora existe ¿para quién? Para Dios, para adorarle a Él. Bien, entonces, después de saber que hemos sido creados para la gloria de Dios, también tenemos que entender que hay un usurpador, hay un enemigo llamado Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él quiere, desde que fue echado del cielo, porque él se quiso igualar a Dios, entonces fue echado del cielo, y con muchos demonios, él intenta y busca la manera de que cada ser humano, en vez de adorar a Dios, le adore a él. Ese usurpador es Satanás, y debemos entender este principio: la adoración solamente le pertenece ¿a quién? A Dios. La adoración solamente le pertenece al Señor. Quiero que veamos el Salmo 96, del 4 al 9. Mira, quiero que veas conmigo estos versículos. Dice, grande es el Señor, y luego dice ¿qué? Digno. Fíjate esta palabra, digno. Él es el Señor, el soberano, el Dios todopoderoso, y Él es digno. Él sí debe recibir alabanza y adoración. Pero aparte de que Él es digno de alabanza, dice, más temible que todos los que, y fíjate cómo dioses está en minúscula, dice, todos los dioses de las naciones no son nada.
Pero el Señor ha creado los cielos, es decir, Él es el creador de todo. Y luego dice, tributad, dice, el esplendor y la majestad son sus heraldos, hay poder y belleza en su santuario. Y luego dice, tributen al Señor. La palabra tributo es paga. Dice, tributa al Señor, tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren en sus atrios, póstrense ante ¿quién? Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario, tiemble delante de Él toda la tierra. Estaba en Uruapan, me parece que el martes estaba en Uruapan en la tarde y estaba platicando con un amigo, hablándole un poco acerca del Señor y de esos problemas que él tiene, entonces las expresó. Estábamos por orar cuando empezó a llover, pero estábamos bajo un techo de lámina. Yo sé que si tú estás bajo un techo de lámina con un granizal, no pueden ni hablar, por eso estoy también ronco, ¿no? Pero estábamos ahí y de repente tuvimos que callarnos porque empezó a llover de una manera tan fuerte que parecía que los cielos se abrían y toda el agua del cielo caía de golpe y empezó a granizar y a granizar y a granizar. Como por media hora estuvo lloviendo y fue bastante fuerte, truenos. Cuando tiembla la tierra, cuando cae un rayo, tiembla la tierra, truena. De hecho, mi televisión se dañó porque cayó un rayo, ¿verdad? Ya le tuve que llamar a Moy para ver si me ayuda, pero qué impresionante. No sé si te pasa, pero cuando ves la naturaleza actuar, tiembla, llueve fuerte, granizo, trombas, lo que llamamos trombas, donde se abre el cielo y cae muy fuerte la lluvia. De verdad que tiemblas delante del Señor. Y ha habido muchas inundaciones, personas han sido afectadas por las lluvias, pero dice, tiemblen delante del Señor. Ahora, el asunto de la adoración es que Satanás quiere usurpar el lugar de Dios y quiere engañarnos para que nosotros le adoremos a Él en vez de adorarle a Dios. Yo sé que cualquiera de nosotros diría, no, yo jamás adoraría al diablo, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, con nuestras acciones ya no estamos honrando a Dios. Entonces, si no estamos honrando a Dios, ¿a quién estaremos honrando? ¿Te has hecho esa pregunta? Bueno, estaba revisando el Antiguo Testamento, haciendo un panorama del Antiguo Testamento, y uno de los pecados principales que desvió al pueblo de la adoración a Dios fue, y aún sigue siendo en muchos lugares, y aún en Pátzcuaro, la idolatría. La idolatría. Idolatría es tener un extremo amor y deseo y pasión por algo que no es Dios. Cualquier cosa, sea objeto, sea persona, sea deporte, sea cosas materiales como dinero. O sea, cualquier cosa excesiva que nos separa de adorar y de creer en Dios es idolatría. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de lamentos, de oraciones proféticas donde el juez, el sacerdote, el profeta declaraba y decía, apártense de la idolatría, aléjense, no sigan a dioses falsos. Y Dios sacó al pueblo de Egipto, sin embargo el pueblo siguió buscando la idolatría. Y no adorar a Dios es entrar en idolatría. Es uno de los pecados que desvía al pueblo. Es no reconocer que Él existe, porque cuando yo no le temo y no le adoro, entonces estoy ignorando, o por encima de mi conocimiento estoy decidiendo no honrarle y entro en idolatría. Es no querer estar delante de su presencia, es no querer escuchar su voz, la ley en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios para nosotros hoy. Y esa falta de reconocimiento de la adoración a Dios
nos lleva a adorar algo o alguien que no es Dios, llamado idolatría, un ídolo, un objeto, animal, persona, ¿sí? Les dije que idolatría es un amor y admiración excesivo de una cosa. Entonces, si tenemos la Escritura, si leemos la Biblia, encontraremos que fue el pecado y sigue siendo el pecado de mucha gente. Alejarse de Dios y creer en otra cosa, confiar más en otra cosa que no sea Dios. Entonces, Dios es el único que debe ser adorado, ya lo hemos leído, ¿verdad? Admirado, es el único que debemos de seguir, de amar, de obedecer. Y este enemigo mentiroso quiere que le adoremos. Eso me hizo pensar en el momento cuando Jesús fue llevado en Mateo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y uno de los ofrecimientos de Satanás a Jesús, el Hijo de Dios, fue el siguiente en Mateo 4, 9 al 10. Dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo? Vete, Satanás. ¿Qué es lo que tenemos que decir nosotros? Vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La tentación a la adoración que no sea Dios sigue latente. Ahora, el diablo no viene y se va a presentar, digamos, físicamente así todo feo, con cuernos y cola, ¿verdad? Como de repente lo vemos el diablillo ahí en las caricaturas. Él no se va a presentar así porque sabe que tú no le vas a agradar. Él se va a presentar en la manera en lo que tú necesitas o aparentas necesitar cuando estás lejos de Dios. Él se va a ofrecer a ti como dinero y va a decir: sírveme, sirve al dinero porque yo te voy a hacer feliz. O quedar bien con los demás, como en una fiesta, cuando te invitan una cerveza, una copa de vino, un baile sensual o cosas así. El enemigo se ofrece de esa manera y está diciendo, en otro sentido está diciendo: adórame, adórame, yo te voy a complacer, yo te voy a hacer feliz. En la manera, principalmente en los jóvenes, pero esto es para todos, el asunto de la sexualidad. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios en el área sexual, entramos en la inmoralidad. Y en la inmoralidad el enemigo nos ofrece el pecado sexual y nos dice: mira, no te va a pasar nada, hazlo una vez, no sucede nada. ¿Por qué? Porque te voy a satisfacer en tus necesidades. Mira, nadie te satisface como yo te puedo satisfacer. ¿Te das cuenta? Eso es idolatría. Y el enemigo quiere tomar ese lugar, pero nosotros, como el Señor Jesús, que ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que decirle: vete, Satanás. ¿Cómo? A ver, en voz alta, ¿cómo tenemos que decirle? Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Porque eso vamos a hacer. Yo declaro que cada vez que venga una tentación a tu vida, tú vas a poder decir esto: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Entonces quiero llevarte a este punto. Vamos a adorar a Dios de todo corazón, porque no es de labios solamente. La adoración va mucho más allá de lo que de repente vemos: cantar bonito, aplaudir bonito, danzar, cosas que hacemos aquí en la reunión que son buenas, pero tenemos primeramente que ver cómo está nuestro corazón. Si realmente lo que estamos haciendo empieza acá, en nuestro ser. ¿Estás conmigo? Entonces adora a Dios de todo corazón. Ya sabemos que debemos de cantar, aplaudir, danzar, ser verdaderos adoradores, pero eso inicia desde nuestro interior, reconociendo primeramente a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Escúchame bien.
Si no reconocemos a Jesús como nuestro Dios y Señor, ya desde ahí estamos mal. Pero gracias a Dios que tú estás aquí escuchando acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y al reconocer a Jesús como tu Dios, como tu Señor, empieza tu adoración. Porque estás reconociendo la mejor adoración, que es que Jesucristo vino del cielo, murió por ti y por mí, entregó su vida, se dio totalmente para salvarte, y ahora tú reconoces ese regalo de Dios. Y cuando lo haces, empieza tu adoración, porque empiezas a decirle a Dios: gracias, porque yo no era merecedor de tan grande salvación. Yo no tenía remedio, no tenía en sí una vida futura buena, pero gracias a Dios que envió a Jesús. Es más, si tú estás hoy aquí y no has entregado tu vida a Cristo, tú puedes hacer una oración hoy conmigo para iniciar una relación con Dios. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos si quieres y repite esta oración. Dile: Señor Jesús, yo quiero conocerte para adorarte. Quiero ser un adorador hacia ti, hacia tu persona, hacia quien tú eres. Yo no quiero adorar al diablo. Yo no quiero adorar las cosas de este mundo. Yo quiero que tú seas mi Dios y mi Señor. Y hoy te pido que venga un toque de tu Espíritu Santo con una convicción de arrepentimiento, que reconozca que soy pecador y necesito la salvación en Jesús, y que al clamar a Él, entonces reciba la salvación y empiece a adorar el nombre de Dios toda mi vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso a las personas que han hecho esta oración. Todo comienza en el interior. ¿Te acuerdas? En el Antiguo Testamento hay lo que llamamos la ley, y parte de la ley que Dios mandó al pueblo a través de sus siervos, en Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo. ¿Con todo qué? Tu corazón. Tóquense el pecho. Con todo tu corazón. Allí está el alma también, ¿verdad? Con toda tu alma y con todas, háganle así. ¿Con todas qué? Tus fuerzas. Y luego dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. El siguiente versículo, por favor. ¿Qué dice? Incúlcaselas continuamente a tus hijos, hablándoles de ellas cuando ¿qué? Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Agarra tu mano así. Átalas a tus manos como un signo, ¿sí? Llévalas en tu frente como una marca. Dice la Escritura que somos cartas abiertas, ¿verdad? Dice: escríbelas en los postes de tu casa, en los portones, ¿de qué? De tus ciudades. Esa es la verdadera adoración. Amar al Señor con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y declararle que le amamos, que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. De esa manera empieza una adoración verdadera de corazón. Pero esa adoración se lleva a un estilo de vida. Es una adoración que no es solamente de domingo. Hay personas que solamente buscan adorar a Dios el domingo. Y Dios quiere personas que le adoren en espíritu y en verdad, y que sea en un continuo, diario vivir. Es parte de tu vida. Adora con tu estilo de vida. Somos personas ya, hijos de Dios, estamos llamados a adorar a Dios en todo momento. Y entonces la pregunta es: ¿cómo le voy a hacer si yo trabajo? ¿Cómo le voy a hacer si yo estudio? ¿Cómo le voy a hacer si, dice la mujer, tengo que hacer de comer? ¿Cómo le voy a hacer si tengo que estudiar? Dice el muchacho. ¿Cómo le voy a hacer si tengo que ir a trabajar? ¿Cómo voy a ser un adorador? Me voy a ir al trabajo y le voy a decir a mi patrón: discúlpenme, patrón, pero he sido llamado para adorar a Dios, así que deme un cuarto de oración. ¿Eso vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sabes? Inicia desde que despiertas. En el momento que despiertas, ¿qué vas a hacer? ¡Oh, Dios, qué bueno que no cayó un rayo y me tumbó la casa! Pues es que hay personas que han dormido y ya no amanecen. Entonces, si yo despierto, ¿qué tengo que hacer? Adorar a Dios.
adorar a Dios. ¿Por qué? Porque tengo conciencia de que Dios existe, que Él es mi Dios, que Él me ha pedido adoración. Entonces yo le adoro, le doy gracias por un nuevo día. Hace unos meses murió un cantante famoso, Julio Melgar, y él dijo esta frase y me tocó mi corazón. Dice: pedimos un milagro cuando los milagros pasan todos los días. Si tú despiertas, ¿qué es? Un milagro, porque estás viendo un nuevo día. Y debemos vivir cada día. ¿Cómo adoras a Dios en tu trabajo? Pues con responsabilidad, con honestidad, con disciplina, con esfuerzo, con dedicación, con amor, con un corazón servicial. Porque yo voy a trabajar para un patrón, pero en realidad estoy trabajando para el patrón de los patrones, para Dios. Y si agrado a Dios, seguramente Él me va a recompensar, aunque no necesariamente mi patrón. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces yo estoy en mi diario vivir, estoy adorando a Dios, estoy recordando a Dios que Él es mi Dios, que Él es mi Señor, cómo tengo que vivir, qué tengo que hacer. Y eso inicia desde nuestra casa. Adora a Dios en tu casa. Adora a Dios en tu casa. Hay una carta a los Colosenses. Me encantan algunas cartas del apóstol Pablo porque habla muy claro, no necesita una interpretación para leer estas cartas. Por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, tú puedes leerlo en casa, pero está diciendo más o menos lo siguiente. Dice: ya que somos cristianos, ya que ustedes son cristianos, amados hermanos, que han resucitado con Cristo a una nueva vida, hagan morir lo que es de la naturaleza terrenal. Empieza a mencionar varios pecados, empieza a mencionar pecado de idolatría y un montón de cosas, de pecados. Y luego dice: hagan morir esto, la naturaleza terrenal. Y luego dice: revístanse de cosas del Espíritu. Empieza a hablar acerca de los frutos del Espíritu, ¿sí? Empieza a hablar de afecto, de amor, etcétera. Y luego dice que debemos ser agradecidos y estar llenos de la palabra de Dios. Ser agradecidos y estar llenos de la palabra de Dios. Entonces mira, aquí hay 4 cosas. Ahorita vamos a leer los versículos, esos versículos que mencionan ahí. Pero desde el versículo 1, que no vamos a poner, empieza a mencionar el apóstol Pablo. Dice: ustedes ya son de Cristo, ahora tienen que hacer morir la naturaleza pecaminosa con todos sus pecados. Tienen que renacer, tienen que revivir, tienen que llenarse de las cosas de Dios. Y luego tienen que hacer 2 cosas: sean agradecidos y llénense de la palabra de Dios. ¿Agradecidos y qué? ¿Agradecidos y qué? ¿Llenos de la palabra de Dios y qué? Y agradecidos. Agradecidos, llenos de la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos sature. Cuando hacemos eso, empezamos a adorar a Dios desde nuestra casa. No necesitamos un lugar para cantar una canción, sino que ya estamos en nuestro diario vivir adorando al Señor. Y bueno, ahora sí leemos. Luego menciona algo muy claro: Colosenses 3, 18 al 22. Y esto no les gusta a las mujeres, perdónenme, mujeres casadas. Yo sé que ustedes odian este versículo, quisieran quitarlo de la Biblia, pero yo sé que las cristianas dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Dice: esposas. ¿Qué dice? Yo no lo digo, Dice: sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Ahora deja el versículo de esposas. Escúchame bien. Debemos de conocer la Escritura para saber qué vamos a hacer ante la vida. Mira, ahorita está en movimiento una información y cosas para cuidar y guardar la dignidad de la mujer. Y eso está bien. Hay frases que ponen en las carreteras, vas manejando y ves frases, ponen mucha información, pero hay frases que no son de Dios. Hay frases que no son de Dios, tienes que discernir. Porque aunque debemos de tener respeto por las mujeres y debemos amar a las mujeres y orar por ellas y bendecirlas y guardarlas en el temor del Señor y verlas de manera correcta, pero sin embargo hay cosas que no están bien de lo que el mundo expresa. Porque yo sé que el mundo no quiere que la mujer se someta a su esposo. Eso es cierto, porque ellos lo ven como algo malo.
pero dice en el Señor. Entonces, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Siguiente versículo dice, ¿qué dice? Hermanito, no, esposos, a ver, lo leo acá. Versículo 19, Colosenses 3:19, esposos, amen ¿a qué? A sus esposas y no sean ¿qué? Ásperos, dice la 60, ¿verdad? Y duros aquí con ellas. A ver, varones, digan amén. Déjame el 19, por favor. Varones, digan amén. Digan gloria a Dios. Digan sí, Señor. ¿Y las mujeres qué dicen? ¿Te das cuenta que la adoración comienza desde casa? La adoración a Dios, no estoy adorando a mi esposa. Creo que incluso la frase te adoro debe cambiar, porque el único que recibe adoración, ¿quién es? Te amo está bien, pero te adoro como que... De hecho, a veces platicamos con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Hay alguien que quiero, ella me dice, hay alguien que quiero más que a ti. ¿Y qué crees? Me da mucho gusto. Me lleno de emoción, me lleno de contentamiento, porque sé a quién se refiere, a Dios. Una vez tuve una visión en Puebla, en un congreso de oración. Mi esposa tuvo una visión donde bailaba con Jesús y me dio celos. En serio, porque me llamó, estaba llorando, yo ni le entendía mucho. Terminando la reunión me llamó, ¿qué crees, Paul? Bailé con Jesús. Y yo le digo, ¿por qué no me invitaste a mí? Hay que les platique la historia, pero fue algo muy fuerte del Espíritu, donde Jesús la invitaba a bailar. Y sí me llené de celos, dije, ¿qué pasó, Jesús? Pero sabes, cuando nosotros nos amamos, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros nos respetamos, estamos amando a Dios. Entonces, a lo mejor tú dices, hermanito, yo soy soltero, así que eso no me conviene. Bueno, el siguiente versículo, por favor. ¿Cuántos hijos hay aquí? A ver, levanten la mano todos los que no son hijos. Levanten la mano todos los que son hijos o hijas. Y los que no levantaron la mano, ¿vienen del chango? ¿De dónde vienen? Levanten la mano todos los que son hijos o hijas. Todos somos hijos o somos hijas o son hijas, ¿verdad? Y dice versículo 20, ¿me lo quitaron? Aquí lo tengo. Hijos, obedezcan ¿a quiénes? A sus padres. ¿En cuanto? Obviamente todo lo que agrada al Señor. Dice, porque esto agrada al Señor. ¿Oyeron, hijos? ¿Oyeron, hijas? Papás, ¿qué dicen? Aleluya. ¿Por qué me quitan el 20, hermanos? ¿Quieren que vaya rápido? Los hijos, dice, obedezcan a sus padres en todo. ¿Sí? Porque esto agrada al Señor. Hijo, ¿cómo adoras a Dios en tu casa? Cuando tu mami o tu papi te dice, ¿me ayudas a lavar los trastos? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Señor, dame fe, por favor, para estos hijos. ¿Cómo le van a hacer, hijos? Ya oyeron, papás. Practiquen este mediodía o en la cena. Hijo, ayúdame a recoger el excremento del perro ahí en el patio. ¿Cómo le vas a hacer, hijo? Hija, a lo mejor tu mamá te dice, hija, ¿me ayudas por favor a hacer la comida? ¿Cómo le van a hacer, hijas? Hace falta más énfasis, más fe. Allí adoramos al Señor obedeciendo. Ahora sí, versículo que sigue, 21. Ay, 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 papás. Digan, ay, papás. Padres, ¿no qué? No exasperen a sus hijos, no sea que ¿qué? Que se desanimen. Dice la versión 60, padres, no lleven a ira a sus hijos. ¿Sí? Ahora,
versículo 22. Aquí nadie es esclavo, ¿verdad? Pero lo podemos aplicar a la cuestión de trabajador, empleado. ¿Sí? Dice empleado. ¿Qué dice? Obedezcan a todo a sus patrones terrenales. ¿Sí? No solo cuando ellos los estén mirando, aunque ya te pueden ver con una camarita. Dice como ustedes quisieran, porque ¿qué? Dice como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino ¿con qué? Con integridad de corazón y por respeto al Señor. ¿Verdad que está bien claro? ¿Cuántos requieren de interpretar estos versículos? Que dicen, pastor, yo no sé qué dice, yo no entender español. El apóstol es muy claro. Ahora termina diciendo lo siguiente, y eso sí quiero que lo guarden bien. Colosenses 3, 23 y 24. Dice, hagan lo que hagan, trabajen, léanlo conmigo. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, ¿como para quién? Como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes, versículo siguiente dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. ¿Sabes que Dios es bien rico? ¿Y cuántos quieren su herencia? Entonces Dios te está diciendo, en tu hogar, adórame con tu estilo de vida, ¿sí? Y hazlo como para mí, dice el Señor, porque yo tengo una recompensa que darte. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Démosle un aplauso a Cristo. Por último, un adorador ve la salvación cuando realmente adora. Es decir, hay muchos pasajes, pero te voy a mencionar solamente dos. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, dice que ellos estaban, si tú puedes leer Éxodo al principio, y vas a ver que el pueblo estaba sumamente cansado, fatigado, les ponían cargas pesadas que les hacían lastimarse, cansados, ya enojados contra la autoridad, porque eran cargas como esclavos, pues eran cargas difíciles de llevar. Ellos clamaron al Señor y Dios les envió un libertador. Cuando Dios les envía ese libertador y los saca, ¿sí? Ellos están frente al mar. Y entonces el ejército egipcio viene tras de ellos y ellos están por la parte de atrás, el ejército, y enfrente tienen el mar. Y empiezan a clamar a Dios, Dios les da indicaciones al líder y se abre un camino para que ellos pasen en tierra seca. Y cuando ellos terminan de pasar en tierra seca, pasan los soldados en sus carros a caballo. Y cuando están a la mitad del mar, el mar se cierra y los ahoga y mueren todos ellos. Un adorador ve la salvación de Dios. Quiero hablar, voy a ir conforme al texto aquí. Quiero hablar acerca de Josafat. Solamente voy a leer unos versículos. Josafat, en 2 de Crónicas 20, 21, 22, dice que después de que consultó el pueblo al Señor, Josafat designó los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con cántico. Y el cántico era: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Ahora, el versículo anterior, fíjate bien, están un ejército grande está combatiendo a Josafat y ellos claman a Dios, le dicen: Señor, ¿qué vamos a hacer? Un profeta se acerca a ellos con voz de Dios y les dice: en esta ocasión no tienen por qué pelear. Y entonces Josafat obedece y les dice al pueblo: tenemos muchos enemigos a nuestro alrededor y lo que Dios quiere que hagamos es que cantemos alabanzas. Y la expresión que vamos a hacer es: doy gracias a Dios, ¿sí? Porque su amor perdura para siempre. Esa frase, grábatela, porque cuando estés en un problema
puede ser que Dios te indique hacer algo, pero en otras ocasiones te va a decir: quieto, muchacho, cántame esta canción, dime que estás agradecido y que mi amor perdura para siempre. Pero Señor, los enemigos, tú dime que me adoras en los momentos más difíciles. ¿Qué pasó? Versículo 22, ahora sí: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento ya he platicado de esta historia, pero solamente quiero mencionar estos dos versículos, Hechos 16, 25 y 26. Está Saulo, está Pablo y Silas. Pablo y Silas están en la cárcel, están en aprietos, están presos por predicar el evangelio, y ellos empiezan a cantar alabanzas al Señor. ¿Qué sucede? A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Tremendo, ¿no? Un adorador ve la salvación del Señor. Y ahora sí voy a cerrar con estos dos versículos de Éxodo. Cuando vemos la salvación de Dios, debemos darle gracias y ser agradecidos antes y después. Dice Éxodo 14, 29 al 31. Pasen los músicos, por favor. Éxodo 14, 29 al 31. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha, a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo que temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora, ahí termina el capítulo 14, pero el versículo 1 del capítulo 15 de Éxodo dice lo siguiente: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es la dichosa canción, ¿verdad? Esa de echó a la mar los carros de Faraón. Yo me hacía la pregunta: ¿por qué muchas veces se repite que el pueblo cantó esta canción? Porque salieron de la esclavitud. Entonces, quiero resumir. Vamos a poner de pie, por favor. De repente, cuando estaba estudiando ese tema, cuando oímos acerca de adoración, a veces se refiere a las expresiones que tenemos: cantar, levantar las manos, aplaudir, danzar. Pero la realidad es que nuestra vida o adora a Dios o al enemigo. Yo te quiero hacer una pregunta antes de salir. ¿Cuál es tu deseo? ¿Para qué quieres que tu vida funcione, sirva? ¿Para Dios? ¿Cuántos dicen para Dios? Porque escúchame bien, o adoramos a Dios o adoramos al otro. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Yo quiero que te lleves este pensamiento en todo momento, en toda circunstancia, nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestro vivir. Somos como notas. Alguien dijo que somos como piezas del piano, ahí las teclas del piano que dan notas para adorar a Dios. Para donde tú quiera que camines, para donde quiera que tú vayas, tú tocas piezas, tú tocas música, ya sea que adora a Dios o adora al enemigo. Yo te quiero invitar a que adoremos a Dios. ¿Quieres levantar tus manos y cantar conmigo? Adorando al Señor.
Incluso si tienes un problema, si tienes una necesidad, si tú tienes un conflicto, tienes una enfermedad, haz lo que leímos aquí. Estaban frente a un gran problema, tú quizás lo estás, pero puede ser que Dios te diga hoy: solamente levanta tus manos y adórame. Dime cómo soy para ti y sé agradecido y ve la fidelidad que tengo para ti, y de esa manera obtendrás tu victoria. Levanta tus manos. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Vamos a cantar muy fuerte esta canción. Pásale, Vane, por favor. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra, toda gloria es para ti. Quiero bendecirlos antes de cantar esta canción, porque podemos estar adorando un momento a Dios y ver cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Levanta tus manos. Yo declaro que tú entiendes la palabra de Dios acerca de la adoración verdadera. Yo declaro que todos nosotros nos volvemos adoradores al único Dios verdadero, al que existe, al que es grande y poderoso, y que no rendiremos nuestra vida a nadie más que solamente a Jesús. Levanta tus dos manos si tú puedes y dile: Señor, yo quiero adorarte siempre. No quiero rendir ningún tributo, ninguna adoración a nadie, ningún ídolo, ningún objeto, ni las cosas materiales, ni el dinero, ni el trabajo, ni la educación, ni el ejercicio. Yo quiero que tú seas mi Dios y mi Señor, al cual yo adoro siempre y sirvo siempre, porque la adoración pertenece solo a ti. Y hoy declaro que todos nosotros nos volvemos adoradores, y realmente adoradores en espíritu y verdad, para que el Espíritu de Dios repose en nosotros y de esa manera podamos recibir del Señor. Adora al Señor y dile: gracias, Dios, porque yo soy una persona que adora verdaderamente en espíritu y en verdad. Yo soy una persona que adora en espíritu y en verdad. Gracias, Jesús. Ahora sí vamos a cantarlo con todas nuestras fuerzas. Vamos a cantarlo, por favor.